Bien, como cada jueves vamos a comenzar esta mañana en nuestro espacio agroimpositivo. Hoy nos acompaña Alejandro Larrué. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Bien? Bien. Bien, mejor así. Mm. Nuevo impuesto, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar un poquito de un impuesto provincial, que es el impuesto de sellos, en los contratos. ¿De qué se trata un poco esto? Porque cada vez que decimos la palabra impuesto es como que uy, nos agarra como hasta dolor de estómago. Y sí, la verdad que sí, a nadie, A nadie le gusta tributar, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, ¿de qué se trata un poco esto? ¿Qué es Bueno, lo que vamos debemos a hablar un hacer? poquito de ese tema entonces. El impuesto de sellos en los contratos. El sector agropecuario convive con contratos de arrendamientos, contratos de fazón, de pastoreo, pastajes, un montón de contratos que eso tiene que tributar un impuesto. Cada vez que se redacta un contrato y se firma entre las partes, hay un impuesto que es un impuesto provincial, que es el impuesto de sellos. Entonces ese impuesto habría que tributarlo y tener en cuenta cómo se tributa ese impuesto. Bien, pagarlo hay que pagarlo sí o sí de alguna manera. Me suena también a estos contratos que hacemos cuando hablamos también del inmobiliario rural. ¿Esto cómo nos impacta un poquitito en el bolsillo? Económicamente, ¿qué incidencia tiene Claro. este impuesto? Bueno, ese es un impuesto que es bastante oneroso en el sentido que, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento rural, por lo general se hacen a varios años, entonces habría que sumar la totalidad de ese alquiler de todos esos 3 años, por ejemplo, que dure un contrato, y multiplicar el impuesto por el impuesto de sello, es decir, tributar el impuesto de sello por esos 3 años de una vez. Ese impuesto está entre el 12 por mil y el 15 por mil. Quiere decir que la cuestión es bastante importante económicamente. Estamos hablando de un numerito bastante alto, me parece. Bastante alto, sí, ¿no? exactamente. Bueno, también cuando hablamos de estos temas, todos los numeritos son bastante altos en el agro. Pero, ¿y esto queda a cargo de quién, Ale? ¿Lo tengo que pagar yo, que soy el dueño del campo? ¿Lo tenés que pagar vos, que por ahí me lo venís a alquilar? ¿Lo tiene que pagar la empresa que decide arrendar este Bien, inmobiliario? sí, eso es muy importante porque fíjate que hoy tanto AFIP como ARBA, que es el organismo nacional y el organismo provincial, están conectados permanentemente entre ellos. Hay información cruzada. Ya ARBA se entera por medio de AFIP, de acuerdo a los regímenes que existen de información, que hay un locador, un locatario, donde hay cierta cantidad de hectáreas, el precio que se paga por ese alquiler, está todo determinado, con lo cual es muy fácil para la entidad provincial determinar si hubo o no pago de impuestos de sellos. Entonces, sería muy, muy, muy importante, y a veces esto no ocurre en los contratos, es que quede plasmado entre todas las cláusulas quién va a tributar el impuesto de sellos, si el locador, si el locatario o ambos. Entonces, una vez que esté plasmado en el contrato, no hay dudas. ¿Por qué sucede? Que cuando a veces termina el contrato, el periodo, y no se tributó el impuesto de sellos, no está plasmado en ninguna cláusula, el fisco podrá ir contra el locador o contra el locatario. O ambos. O ambos. O ambos. Pero en definitiva, sería ideal que esté plasmado en el contrato quién se va a hacer cargo. Bueno, y generalmente en estos contratos, ¿quién se hace cargo de esto, Ale? ¿Hay alguna tendencia? No, en general se paga mitad y mitad. Mitad y mitad, que es lo más justo, digamos, ¿no? Parte el dueño y parte el que está haciendo uso por ese momento, digamos, de los lotes. Es lo más correcto, ¿no? Y el número parece que baja un poquito para ambas partes. Sí, baja un poquito. Ya no es tan alto. Claro, que en caso de que no esté plasmado, que no esté en las partes de acuerdo, cuando el fisco reclame a una de las partes, el monto es importantísimo.